El día de mi boda la amante de mi marido apareció y me tiró un pastel. Felicidades. Ana brillaba con una luz propia esa mañana. Sus ojos reflejaban la ilusión que había guardado durante años, como si el mundo entero conspirara para hacer de ese día un recuerdo imborrable. El vestido blanco que llevaba era más que una prenda. Era el símbolo de una esperanza frágil y profunda. Sin embargo, en el fondo de su alma, un cosquilleo inquietante comenzaba a crecer, como si intuviera que las cosas no serían tan sencillas como había imaginado. Mientras avanzaba hacia el altar, una mezcla de nervios y emoción la envolvía, una combinación que solo alguien a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida puede comprender. Cada paso era un latido más fuerte en su corazón, el eco de un sueño que estaba a punto de cumplirse, o quizás romperse. Javier esperaba junto al altar, impecable, vestido con un traje oscuro que parecía hecho a medida para la ocasión, pero sus ojos ocultaban secretos que Ana jamás hubiera imaginado. La sonrisa confiada con la que saludaba a los invitados no lograba ocultar una tensión palpable, un indicio sutil de que algo estaba a punto de cambiar. El aire vibraba con expectativas, hasta que una voz cortó la atmósfera con un grito inesperado. ¡Felicidades! Nadie reconoció a la mujer que irrumpió en la ceremonia, una desconocida que, con la fuerza de su enojo, lanzó un pastel directo al rostro de Ana. En ese instante, el salón quedó congelado en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar una traición pública que nadie podría olvidar. El impacto del pastel fue más que físico, fue un golpe al alma de Ana, una humillación que atravesó la piel y alcanzó lo más profundo de su ser. La mujer que había soñado con un día perfecto ahora se encontraba cubierta de crema y bizcocho, rodeada de miradas de desconcierto y pesar. Javier intentó reaccionar, balbuceando excusas que solo aumentaban la vergüenza y el desconcierto de todos los presentes. Pero entre toda aquella confusión, Ana vio algo que la inquietó aún más. El hermano de Javier, Carlos, la observaba con una expresión fría y distante, casi como si estuviera esperando que esa tormenta estallara. En ese instante, un misterio empezó a formarse en su mente. ¿Quién realmente deseaba que su mundo se derrumbara? Los invitados permanecieron paralizados, incapaces de reaccionar ante semejante escena. Ana, con lágrimas mezclándose con la crema que aún goteaba, bajó del altar con pasos inseguros, sintiendo como cada mirada perforaba su dignidad. Javier trataba de acercarse, pero ella se resistía a escuchar sus palabras vacías. En su interior, una mezcla de rabia y tristeza comenzó a arder con fuerza, encendiendo una chispa inesperada de determinación. Porque en la vida, las traiciones más dolorosas a menudo son el catalizador de un poder oculto, una fuerza superadora que surge cuando todo parece perdido. Ana sabía que, aunque ese momento fuera su noche más oscura, también sería el principio de su renacer. La confusión no solo era emocional, sino también un enigma que Ana estaba decidida a resolver. Marta no había aparecido por azar, y el modo en que sabía exactamente cuándo y dónde irrumpir sugería un plan cuidadosamente orquestado. ¿Cómo se había enterado de la boda? ¿Quién había abierto la puerta de ese día que debía ser sagrado? Las piezas comenzaban a encajar, pero el panorama completo seguía oculto tras un velo de secretos y mentiras. Ana comprendió que su historia no sería una simple novela de traición, sino una lucha intensa por la verdad y la justicia, un camino que la llevaría a descubrir verdades que la dejarían sin aliento. Con una voz quebrada pero firme, Ana se dirigió a los asistentes con una declaración que sorprendió a todos. Esto no termina aquí. Fue la primera señal de que, aunque humillada, no se rendiría ni permitiría que ese acto definiera su vida. La mujer que hasta hacía minutos había sido víctima se transformaba ahora en una protagonista superadora, que enfrentaría cada paso con la fuerza que solo el dolor y la dignidad pueden otorgar. La ceremonia que había comenzado como un cuento de amor se convertía en el escenario de una batalla emocionante, donde Ana sería la heroína que nadie esperaba. Mientras Ana pronunciaba esas palabras, Javier se debatía entre la desesperación y la impotencia. Su mundo estaba derrumbándose en segundos, y cada intento de justificar su conducta sonaba hueco y falso. Ana, no es lo que parece, susurraba con una voz temblorosa, pero ya nadie quería escucharlo. La traición no era solo una cuestión de infidelidad física, sino un golpe brutal a la confianza y la esperanza que Ana había depositado en él. Era una herida que, aunque invisible, dolía más que cualquier golpe físico. Javier empezaba a comprender que su error no solo lo había humillado,
sino que había despertado en Ana una fuerza superadora que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Carlos permaneció en las sombras, observando con una mezcla de satisfacción y calculada distancia. Ana lo miró y sintió que detrás de esa mirada se escondía un secreto oscuro, quizás una alianza oculta con Marta o un interés personal en que la verdad saliera a la luz para sus propios fines. Era como si Carlos estuviera jugando a dos bandas, y esa incertidumbre aumentaba la tensión que ya latía en el aire. Ana supo entonces que la verdadera batalla no era solo contra Javier, sino contra toda una red de mentiras familiares tejidas con cuidado para proteger secretos que debían permanecer enterrados. El escenario de la boda, que hasta entonces había sido el símbolo del amor y la unión, ahora era un campo de batalla emocional donde Ana estaba decidida a salir victoriosa. La mujer vulnerable que entró al altar cubierta de crema y lágrimas estaba a punto de transformarse en una figura superadora, capaz de enfrentar la traición con inteligencia, elegancia y una fuerza interior que ni ella misma había imaginado. Porque cuando la vida golpea con dureza, solo aquellos que encuentran dentro de sí mismos el valor para levantarse pueden escribir un nuevo capítulo, emocionante y lleno de significado. Ana escapó de la boda entre un mar de miradas atónitas, la piel aún húmeda por el pastel que marcaba no solo su vestido, sino también su alma. Su pecho dolía con cada respiración, como si cada latido recordara la traición que había sufrido en público. En la soledad de su casa, lejos del ruido y de los susurros ajenos, la realidad comenzó a caer sobre ella con toda su fuerza. Javier no solo la había engañado una vez, sino muchas. No había espacio para la ingenuidad, y la herida era mucho más profunda de lo que imaginaba. La mezcla de tristeza y rabia la mantenía paralizada, sin saber qué camino tomar. Al abrir la puerta de su habitación, un sobre sin remitente descansaba sobre su mesa. La curiosidad venció a la cautela, y Ana lo abrió con manos temblorosas. Dentro encontró fotos comprometedoras de Javier en situaciones que iban más allá de Marta, la mujer que había interrumpido la ceremonia. Otras mujeres, otros encuentros furtivos, la vida secreta de un hombre que ella creía conocer. El dolor se volvió insoportable. Por un instante, la rabia nubló su mente. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Había sido todo un engaño desde el principio? La traición, tan cruel como inesperada, la obligaba a replantear su realidad. Mientras Ana luchaba con sus emociones, la llamada de Javier rompió el silencio de la habitación. Su voz, cargada de arrepentimiento, intentaba penetrar la coraza que Ana empezaba a construir. Ana, por favor, escúchame. No quise que esto pasara. No fue como crees. Pero las palabras no lograban borrar las imágenes que ahora dominaban la mente de Ana, ni el vacío que sentía en su pecho. Ella no sabía si podía creer en ese arrepentimiento tardío. Su confianza había sido destruida, y con ella, una parte fundamental de sí misma. El camino hacia la superación parecía lejano y tormentoso. En ese instante de incertidumbre, Ana recordó a Lucía, su amiga fiel y confidente. Con un mensaje breve, pidió ayuda y apoyo, consciente de que no podía enfrentar ese dolor en soledad. Lucía llegó como un bálsamo, con palabras de consuelo y una presencia que hacía que la oscuridad fuera menos opresiva. Esto no define quién eres, Ana. Tienes más fuerza de la que imaginas, le dijo con sinceridad. Esa afirmación sembró en Ana una semilla de esperanza, una chispa que comenzó a iluminar su camino hacia una nueva etapa donde la superación y la dignidad serían su escudo. Motivada por ese apoyo, Ana decidió no dejar que la traición la aplastara. Empezó a buscar respuestas, a hurgar en los secretos que Javier y su familia parecían querer ocultar. El dolor todavía latía fuerte, pero la voluntad de descubrir la verdad y reivindicar su nombre crecía con cada día. Ana sabía que enfrentar esa tormenta no sería sencillo. La lucha no sería solo contra un esposo infiel, sino contra una red de mentiras y complicidades. Su historia empezaba a tomar un rumbo emocionante, marcado por la determinación de no ser una víctima más. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para Ana. La tristeza y la rabia se entrelazaban, pero también la claridad y la fuerza. Empezó a analizar cada gesto, cada palabra, cada silencio de Javier con una nueva mirada, como si desnudara un enigma oculto. No podía permitir que ese hombre, que había destrozado su confianza, siguiera controlando su vida. Ana se propuso transformar ese dolor en combustible para su venganza emocional, una venganza que no sería por impulso, sino por inteligencia y dignidad. El poder estaba en sus manos, aunque aún no lo supiera. Por otro lado,
Javier sentía como el peso de sus errores lo aplastaba. Cada mirada de desprecio, cada palabra no dicha, cada distancia creciente le recordaba la magnitud de su traición. Intentaba en vano reparar lo irreparable, pero Ana parecía cada vez más lejos, más impenetrable. La desesperación se mezclaba con la culpa, y un miedo profundo de perderlo todo lo consumía. Sin embargo, Javier no estaba dispuesto a rendirse sin luchar, aunque aún ignoraba que Ana había cambiado para siempre, que ya no sería la mujer dócil de antes. Una noche, en una conversación intensa y cargada de emociones, Ana confrontó a Javier. ¿Cómo pudiste engañarme así, sin importar nada? La pregunta no solo era por la traición, sino por la crueldad de haberle arrebatado su ilusión más sagrada. Javier trató de explicar, de justificar lo injustificable, pero sus palabras no lograron calmar el huracán de sentimientos que Ana arrastraba. Ella sabía que esa conversación era solo el inicio de un proceso mucho más complejo, donde la traición y la superación serían las fuerzas enfrentadas en su propia historia. En medio de la tormenta emocional, Ana comenzó a planear con cautela sus próximos pasos. No quería caer en la desesperación ni en actos impulsivos que pudieran perjudicarla. Su mente, antes nublada por la tristeza, ahora comenzaba a enfocar con claridad. Había recibido mensajes anónimos, pistas y señales que indicaban que Javier no estaba solo en su traición. Alguien más formaba parte de ese entramado oscuro. Ana se convenció de que su venganza no solo sería por amor propio, sino para destapar toda la verdad oculta tras esa máscara de felicidad. Mientras Ana se preparaba para enfrentar la verdad, la figura de Lucía seguía siendo su pilar fundamental. No estás sola en esto, le repetía su amiga, alentándola a mantener la cabeza en alto y el corazón fuerte. Ana entendió que la superación no era un camino solitario, sino una lucha acompañada, una batalla donde el amor propio y la amistad auténtica serían sus mejores armas. Esa comprensión le dio la fortaleza necesaria para seguir adelante, para convertir el dolor en una historia emocionante de resiliencia y poder. Ana también empezó a observar con detenimiento a la familia de Javier. Sus visitas se volvieron frecuentes, sus preguntas sutiles, buscando entender qué había detrás de esa fachada perfecta que ahora se desmoronaba. Sintió miedo, sí, porque descubrir secretos nunca es fácil ni cómodo, pero esa misma incertidumbre alimentaba su determinación. Porque a veces la verdad duele, pero es el único camino para la verdadera libertad. Ana estaba lista para ese reto, consciente de que la traición había sido solo el inicio de una trama mucho más compleja. El dolor silencioso que la había consumido comenzó a transformarse en una energía superadora, una fuerza interna que la impulsaba a no rendirse. Ana comprendió que la historia que ella misma estaba escribiendo no sería un relato de derrota, sino un testimonio emocionante de lucha y dignidad. Porque detrás de cada traición, cuando uno decide levantarse, se esconde una oportunidad para renacer y reconstruir el propio destino con valentía y sabiduría. Ana había comenzado ese camino, y nada ni nadie podría detenerla. Ana necesitaba sostén, un refugio donde su alma golpeada pudiera encontrar consuelo y guía. Lucía, su amiga inseparable, fue más que una compañía. Se convirtió en el faro que iluminaba su oscuro camino. Con paciencia y ternura, la escuchaba sin juzgar, permitiéndole desahogar el dolor acumulado. No estás sola, Ana, le decía mientras le tomaba las manos con firmeza. Esa amistad era el ancla que la mantenía a flote, pero también el trampolín para que Ana, paso a paso, empezara a mirar más allá del sufrimiento hacia un futuro superador, lleno de posibilidades. La decisión de investigar empezó como una semilla tímida, pero pronto creció en Ana con una fuerza imparable. Sabía que no podía quedarse atrapada en la sombra de la traición sin intentar entender el entramado que la había envuelto. Se acercó a la familia de Javier, buscando hilos sueltos y miradas esquivas que delataran secretos. En ese terreno, la madre de Javier, Isabel, se mostró como un muro impenetrable, fría, distante y con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Ana intuyó que detrás de esa fachada había más de lo que parecía, y su intuición no la decepcionó. Isabel se convirtió en un misterio para Ana. En las reuniones familiares, en los encuentros sociales, su mirada siempre parecía esconder algo que no quería revelar. Ana comenzó a escuchar rumores, pequeños susurros que hablaban de decisiones y pactos en la sombra, de verdades a medias y silencios convenientes. La mujer que en público defendía a su hijo, en privado tejía redes de complicidad que protegían a la familia y enterraban la verdad. Para Ana,
Cada gesto, cada palabra velada, era una pista que la acercaba a un descubrimiento mucho más profundo que la simple infidelidad de Javier. La tensión crecía con cada día que Ana pasaba cerca de Isabel. Sentía que la madre de Javier no solo sabía más, sino que quizás era la verdadera arquitecta de la red de mentiras que había destruido su boda. Ese pensamiento la llenaba de miedo, pero también de una determinación feroz. Porque enfrentarse a Isabel no sería sencillo. Sería como desafiar a un gigante con un ejército invisible. Pero Ana estaba lista para esa batalla emocional, impulsada por la mezcla explosiva de traición y superación que la impulsaba hacia adelante. En medio de esta tormenta, Ana encontró una revelación inesperada. No estaba sola. Un aliado insospechado apareció en su camino. Alguien que también estaba cansado de las mentiras y las apariencias. Carlos, el hermano de Javier, mostró una faceta ambigua y compleja. A veces protector y cercano, otras distante y calculador. Ana no sabía si confiar en él. Sin embargo, sus conversaciones secretas y sus miradas cómplices empezaron a construir un puente entre ellos. Ana decidió darle una oportunidad a esa alianza inesperada, viendo en Carlos una pieza clave para su plan de venganza. Carlos no era un hombre sencillo. Su interés en el negocio familiar y sus ambiciones personales eran evidentes, pero Ana percibió que también había en él un resentimiento hacia Javier que podía usar a su favor. En uno de sus encuentros, bajo la tenue luz de un café, Carlos le confesó: «No todo es lo que parece en esa familia, Ana. Hay secretos que pueden cambiarlo todo». Aquellas palabras resonaron en la mente de Ana como una melodía prometedora, la nota inicial de una sinfonía que podría destruir a su enemigo y reconstruir su dignidad. Ana, con la astucia que la traición le había enseñado, comenzó a trazar un plan para usar a Carlos sin perder el control. Sabía que las alianzas en este juego emocional eran delicadas, y que cualquier paso en falso podía costarle caro. Pero también comprendió que para ganar la batalla debía moverse entre las sombras, usando la inteligencia y no solo la fuerza bruta del sentimiento. En ese juego, cada palabra, cada gesto, cada silencio, tenía un peso decisivo. Ana se sentía viva, poderosa, como si la traición hubiera despertado en ella un lado superador que nunca antes había conocido. Mientras Ana tejía esa red de aliados y secretos, Javier comenzaba a notar que el terreno bajo sus pies ya no era seguro. La mujer que había humillado en público estaba tomando las riendas de la situación, moviéndose con precisión y astucia. Sus encuentros con Carlos, sus preguntas a Isabel y su renovada confianza indicaban que Ana no solo estaba herida, sino decidida a cambiar las reglas del juego. Javier empezaba a perder el control, y con cada paso que Ana daba, él sentía como su mundo se desmoronaba un poco más. En ese juego de sombras, Ana aprendió a escuchar más allá de las palabras, a leer entre líneas, a descifrar códigos ocultos en gestos y miradas. Comprendió que la verdad no siempre se muestra en lo evidente, sino en lo que se oculta cuidadosamente. La traición que había sufrido era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y complicado. Y aunque el dolor seguía presente, la emoción de descubrir, de planear, de avanzar, se convirtió en su motor. Porque a veces, las heridas más profundas son las que despiertan la fuerza para volar más alto. Isabel y Carlos se convirtieron en los personajes claves de un drama que Ana comenzaba a escribir con tinta de verdad y venganza. La familia que parecía unida y perfecta era, en realidad, una red compleja de alianzas rotas, secretos inconfesables y juegos de poder. Ana entendió que para derrotar a Javier necesitaba desmontar ese castillo de mentiras, y que para hacerlo debía contar con aliados inesperados, esos que la traición había puesto en su camino. Así, entre sombras y luces, la historia de Ana se volvía cada vez más emocionante y superadora. El peso de la traición seguía apretando el pecho de Ana, pero algo dentro de ella comenzaba a despertar. Después de semanas sumida en el silencio y la confusión, finalmente tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. No iba a seguir siendo la víctima silenciosa ni la mujer derrotada por un engaño tan doloroso. La superación empezaba con un acto de valentía, enfrentar la verdad y luchar por recuperar su dignidad y su futuro. La decisión estaba tomada, y nada ni nadie la detendría. En la intimidad de su hogar, Ana empezó a trazar un plan con la precisión de una estratega. Sabía que la venganza no era solo un acto de justicia personal, sino un mensaje poderoso a quienes creían que podían humillarla y destruirla impunemente. Pero también era un camino que debía recorrer con inteligencia, elegancia y sin perder la esencia que la hacía única.
No voy a caer en la desesperación, se prometió en voz baja, mientras repasaba mentalmente cada detalle, cada posible reacción, cada movimiento. La carta anónima que llegó aquella noche, con una advertencia clara: cuidado con enredarte más de lo que puedes manejar, no hizo más que avivar el fuego que ardía en su interior. Ana comprendió que el camino hacia la verdad estaría lleno de obstáculos, de sombras que intentaban proteger mentiras profundas. Pero la amenaza no la paralizó, sino que fortaleció su resolución. El miedo seguía presente, sí, pero ahora convivía con una voluntad indomable de justicia y superación. Ana ya no era la misma, estaba lista para el desafío. Mientras Ana ultimaba detalles de su plan, su mente viajaba entre recuerdos y expectativas. Recordaba cada sonrisa falsa, cada promesa rota, cada instante en que la traición había cavado una herida invisible pero profunda. También imaginaba la sensación de poder cuando lograra darle la vuelta a la historia, cuando la humillación pública se convirtiera en la victoria más emocionante de su vida. Esa dualidad, entre dolor y esperanza, la mantenía despierta y alerta. Su historia se volvía cada vez más intensa, y con ella, su fuerza interior. La soledad que había acompañado a Ana en los días posteriores a la boda fue reemplazada por una red de aliados inesperados. Lucía seguía siendo su sostén emocional, y la hermana secreta de Javier, Laura, comenzaba a aparecer en su vida como una luz en la oscuridad. Ana supo que no podía enfrentar esa batalla sola, que necesitaba apoyos sólidos y confianza renovada. En esa decisión de dejar atrás la vulnerabilidad, empezó a construir un ejército silencioso, listo para revelar la verdad y cambiar las reglas del juego. Una noche, en un encuentro íntimo con Lucía, Ana confesó sus dudas y temores. ¿Y si todo esto termina peor de lo que imagino? ¿Y si pierdo más de lo que gano? Lucía la miró con ternura y firmeza, recordándole que la superación no era un camino recto ni fácil, pero que la valentía se encontraba en intentarlo. Esa conversación fortaleció la convicción de Ana de que su venganza debía ser justa, elegante y poderosa, sin caer en la desesperación y el rencor destructivo. La dignidad sería su mejor arma. Mientras tanto, Javier comenzaba a notar que su esposa ya no era la mujer dócil y entregada que creía conocer. Ana se movía con cautela, pero con determinación, ganando terreno sin hacer ruido. Las grietas en su matrimonio se hacían visibles para todos, y el control que Javier pensaba tener empezaba a resquebrajarse. La incertidumbre se apoderaba de él, y con cada paso de Ana, su mundo se volvía más frágil y vulnerable. Era el momento perfecto para que Ana tomara las riendas de su historia. En su rutina diaria, Ana se permitía momentos de introspección y calma. Sabía que para vencer era necesario mantener la mente clara y el corazón fuerte. La superación no era solo enfrentar al enemigo, sino también reconciliarse consigo misma, aceptar el dolor y transformarlo en crecimiento. Cada paso dado, cada plan trazado, era una reafirmación de su valor y su dignidad. Esa transformación interna sería la base para su éxito en la batalla que se avecinaba. Un día, mientras revisaba mensajes y documentos que había recopilado, Ana encontró una nueva pista que la llevó a descubrir un entramado aún más complejo detrás de la traición de Javier. No era solo una cuestión de infidelidad, sino una conspiración familiar donde Isabel y otros miembros jugaban un papel clave. Esa revelación confirmó que su venganza tendría que ser minuciosa y contundente, para desmantelar no solo la mentira de Javier, sino todo el castillo de secretos que lo sostenía. La tensión aumentaba a medida que Ana avanzaba en su plan. Cada paso era una mezcla de emoción y miedo, un juego delicado donde cualquier error podía ser fatal. Pero ella estaba preparada para asumir ese riesgo, confiando en su intuición y en la red de aliados que había formado. La superación no era solo un concepto abstracto, era la realidad que estaba construyendo con cada decisión, con cada acción medida y valiente. Ana se sentía más viva que nunca, lista para enfrentarlo todo. Mientras tanto, la carta anónima seguía siendo un recordatorio constante de que no todo sería fácil. Sin embargo, Ana decidió que esa advertencia no sería un obstáculo, sino un motor para ser más inteligente y cautelosa. Cada movimiento debía ser calculado, sin dejar espacio para la impulsividad ni la desesperación. En ese equilibrio entre la emoción y la razón, Ana encontró la clave para convertir su historia de traición en una de superación y justicia emocionante. Finalmente, con la firmeza que solo nace de quien ha tocado fondo y ha decidido levantarse, Ana dio el paso definitivo para activar su plan. Sabía que la venganza sería pública,
elegante y con una fuerza simbólica que marcaría para siempre el antes y el después en su vida y en la de Javier. La emoción de ese momento, mezclada con la calma de quien sabe que ha hecho todo bien, la envolvió. Ana estaba lista para ser protagonista de su propia historia, dejando atrás la sombra del engaño. ¿Y tú? ¿Crees que Ana debería perdonar a Javier para intentar salvar el matrimonio o es más fuerte reconstruir su vida lejos de él? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Ana comenzó a moverse con cautela dentro del terreno pantanoso que era la familia de Javier. Sabía que para ganar la batalla debía conocer a sus enemigos y aliados, y en ese mundo de apariencias perfectas y sonrisas forzadas, cada gesto y palabra tenían un doble sentido. El hermano de Javier, Carlos, se convirtió en el centro de su atención. A simple vista, Carlos parecía un hombre amable, atento, incluso protector. Pero Ana, con la sensibilidad aguda que el dolor le había dado, detectó una ambigüedad inquietante en su comportamiento. En cada encuentro, Carlos mostraba una mezcla de cariño y frialdad, como si jugara con varias cartas a la vez. Por un lado, se acercaba a Ana con palabras suaves y gestos considerados, ofreciéndole apoyo en momentos de vulnerabilidad. Por otro, sus ojos esquivos y su sonrisa contenían una advertencia silenciosa, un recordatorio de que nada era sencillo en ese juego familiar. Ana se preguntaba si Carlos era un aliado o un enemigo disfrazado, y esa incertidumbre alimentaba la tensión que crecía dentro de ella. Poco a poco, Ana fue descubriendo que detrás de esa aparente preocupación, Carlos tenía motivos propios, oscuros y calculadores. No solo estaba interesado en proteger a su hermano, sino que ansiaba tomar el control de los negocios familiares, un imperio construido con sacrificios y secretos. En sus momentos de soledad, Carlos confesó a Ana que había estado esperando el momento adecuado para mover sus piezas y que la crisis matrimonial de Javier era la oportunidad perfecta para sus planes personales. En una conversación cargada de tensión y ambigüedad, Carlos se acercó a Ana con una propuesta que sonó tanto a amenaza como a alianza. Sé que estás sufriendo, Ana, y quiero ayudarte, pero también necesito que entiendas que en este juego nadie gana solo. Si trabajamos juntos, podríamos cambiar muchas cosas, para bien o para mal. Esa declaración fue como una invitación a un juego peligroso donde las reglas estaban por escribirse, y Ana tuvo que decidir si aceptaría ese pacto o lo rechazaría. Ana, con la prudencia que la experiencia le había enseñado, aceptó esa alianza con la intención de usarla para su propio beneficio. Sabía que Carlos era un jugador astuto, pero también que su ambición podía convertirse en su talón de Aquiles. La idea de tener a alguien dentro de la familia que pudiera facilitar la información y apoyo era demasiado valiosa para rechazarla. Sin embargo, Ana mantuvo siempre un pie fuera del juego, consciente de que cualquier movimiento en falso podría costarle caro. Mientras tejía esta alianza, Ana no dejó de observar cómo Javier reaccionaba a sus movimientos. Él empezó a notar que su mujer ya no era la víctima dócil que había conocido, sino una mujer fuerte, decidida y capaz de contraatacar con inteligencia. Esa transformación desconcertaba a Javier y lo hacía actuar con desesperación, intentando retener un control que cada vez se le escapaba de las manos. Ana sentía que estaba ganando terreno, y eso le daba fuerzas para continuar. En paralelo, la desaparición repentina de Marta, la amante que había destrozado su boda, levantó sospechas. Ana no creyó en la casualidad. Sabía que Marta había sido una pieza en un juego más grande. Empezó a investigar dónde podría haberse escondido y qué motivos tenían para hacerla desaparecer tan rápido. Esa búsqueda la llevó a descubrir pistas que confirmaron sus sospechas de que no estaba sola en la conspiración contra ella. Gracias a sus indagaciones, Ana encontró un apartamento discreto donde Marta había pasado sus últimos días antes de desaparecer. Dentro, una serie de objetos y documentos que indicaban que Marta había recibido una oferta para salir de la ciudad a cambio de mantener silencio. Ese acuerdo silencioso era una señal clara de que las cosas no eran tan simples como parecían, y que detrás de la traición había intereses ocultos mucho más profundos y peligrosos. El hallazgo del apartamento fue un punto de inflexión para Ana. Ya no estaba enfrentando solo a Javier o a Marta, sino a una red de complicidades que protegían intereses y secretos familiares. Esa revelación hizo que su determinación se fortaleciera aún más. Sabía que para ganar la batalla debía ir más allá de la venganza personal y desmantelar todo el entramado de mentiras que la había hundido. Mientras Ana avanzaba, Carlos se convirtió en un aliado clave, proporcionando información valiosa y apoyo estratégico. La alianza entre ellos, aunque ambigua y peligrosa,
empezó a dar frutos. Ana sentía que por primera vez tenía una oportunidad real de transformar su dolor en poder y justicia, y de convertir la traición en una historia emocionante de superación. El aire parecía cargado de misterio y tensión cuando Ana se dio cuenta de que Marta, la mujer que había destrozado su boda con un gesto cruel, había desaparecido sin dejar rastro. Su ausencia no era un alivio, sino una señal alarmante de que algo más oscuro se escondía tras ese acto de traición pública. Ana sintió que la historia que creía entender se abría a nuevos secretos, como si cada capa que quitaba revelara un entramado más complicado y peligroso. No podía permitirse el lujo de ignorar esa desaparición. Era una pieza clave en un rompecabezas que aún estaba lejos de completarse. Con el corazón acelerado, Ana comenzó a indagar sobre el paradero de Marta. Preguntas hechas con discreción y miradas interrogantes la llevaron a descubrir que Marta había recibido una propuesta para salir de la ciudad. No se trataba de una simple huida, sino de un acuerdo silencioso para mantenerse alejada, una especie de pacto de silencio que dejaba claro que alguien poderoso quería enterrar la verdad bajo capas de miedo y dinero. Ese conocimiento avivó el fuego de la justicia en Ana, que ahora sabía que enfrentaba a un enemigo mucho más grande de lo que había imaginado. La incertidumbre crecía con cada pista encontrada. Ana se preguntaba quién había ofrecido ese trato a Marta y qué intereses ocultos movían los hilos para proteger a Javier y su familia. ¿Quién estaba dispuesto a silenciar al amante para evitar que la verdad saliera a la luz? Esa pregunta la llevó a explorar el mundo de las apariencias perfectas y las alianzas oscuras, un territorio donde la traición no solo era personal, sino un juego de poder y manipulación. Ana estaba decidida a no dejar que esas fuerzas la vencieran. Mientras buscaba respuestas, Ana visitó el apartamento donde Marta había vivido sus últimos días antes de desaparecer. Cada objeto, cada detalle encontrado allí le hablaba de una vida marcada por el miedo y la incertidumbre. Entre las pertenencias halló documentos que indicaban la existencia de amenazas veladas y acuerdos secretos. La atmósfera era densa, cargada de una tensión que hacía palpitar el corazón de Ana con fuerza. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero también que ese era el camino hacia su superación y justicia. En ese lugar, Ana encontró evidencias que conectaban a Marta con personas influyentes dentro del círculo familiar de Javier. La complicidad parecía extenderse más allá de lo imaginable, involucrando a quienes debían proteger la honra y la unidad. Esa revelación fue un golpe duro, pero también una llamada de alerta que fortaleció la determinación de Ana. Entendió que la traición que había sufrido no era un acto aislado, sino parte de una red de mentiras que protegía intereses personales y económicos. Ana sabía que debía actuar con cautela y precisión. La desaparición de Marta no era un accidente, sino una jugada estratégica para silenciar una amenaza. Su plan de venganza necesitaba ahora un enfoque más amplio, que no solo expusiera la infidelidad de Javier, sino que también desenmascarara a quienes habían protegido y encubierto sus actos. La emoción que sentía al avanzar en esta búsqueda se mezclaba con el miedo a lo desconocido, creando un cóctel explosivo que la mantenía alerta y decidida. El juego de la traición se hacía cada vez más complejo, y Ana comprendía que no podía confiar en nadie más allá de su círculo más íntimo. Cada paso debía ser calculado, cada palabra medida para no levantar sospechas ni provocar reacciones que pudieran ponerla en peligro. La superación, pensaba, no era solo una cuestión de fuerza emocional, sino de inteligencia estratégica. Ana estaba aprendiendo rápido a navegar en un mundo donde la traición se disfrazaba de lealtad y las apariencias engañaban. Mientras Ana seguía desentrañando la trama, su relación con Carlos se volvió aún más vital. El hermano de Javier parecía tener acceso a información que la podía ayudar a entender mejor la conspiración. Su ambigüedad y complejidad no hacían sino aumentar el suspenso de la historia, pero Ana decidió confiar en él, sabiendo que en ese juego de sombras cualquier aliado podía hacer la diferencia entre la derrota y la victoria. Juntos comenzaron a planear cómo enfrentar el poder que protegía a Javier. En sus momentos de soledad, Ana reflexionaba sobre la traición y la superación. Sabía que ese camino no sería sencillo, pero también entendía que cada desafío la hacía más fuerte. La desaparición de Marta era una sombra que amenazaba con oscurecer su camino, pero también era la señal de que estaba llegando al corazón del misterio. Con cada día que pasaba, Ana se convencía de que la justicia no solo era posible, sino necesaria para sanar y crecer. La ausencia de Marta generó un vacío en la historia que Ana estaba reconstruyendo, pero también abrió la puerta a nuevas revelaciones.
La investigación se convertía en un emocionante juego de ajedrez, donde cada movimiento debía ser pensado con cuidado. Ana sentía la presión, pero también la adrenalina de estar más cerca de la verdad. Sabía que ese capítulo de su vida estaría marcado por la valentía y la inteligencia, y que su venganza sería un acto poético de justicia y dignidad. En ese proceso, Ana también comenzó a fortalecer su red de apoyo, encontrando en Laura y Lucía aliadas esenciales para afrontar la tormenta. Compartían secretos, estrategias y emociones, creando un frente unido contra la mentira y la traición. Esa sensación de comunidad y fuerza le daba a Ana una confianza renovada, una certeza de que podía superar cualquier obstáculo y transformar el dolor en una historia emocionante y superadora. Cada nuevo dato, cada pequeño avance en la búsqueda del paradero de Marta y la verdad detrás de su desaparición, era una victoria para Ana. La emoción de descubrir, de desentrañar secretos ocultos durante tanto tiempo, la mantenía en pie, impulsada por una mezcla de rabia y esperanza. La historia que comenzó con un pastel en la boda ahora se convertía en una lucha épica por la justicia y la dignidad, donde Ana era la protagonista que nadie esperaba pero todos admirarían. Ana entró al apartamento de Marta con el corazón encogido y los sentidos alerta. Cada rincón parecía guardar secretos que hasta entonces estaban velados, como si el lugar mismo estuviera impregnado de sombras y susurros. En medio del desorden, encontró un diario cuidadosamente escondido, cuyas páginas contenían anotaciones que hablaban de encuentros secretos, amenazas, lo más impactante, de una persona a la que Marta llamaba LM. La sola mención de esas iniciales hizo que una chispa de esperanza y miedo se encendiera en Ana. ¿Quién era esa figura misteriosa? Mientras leía el diario, Ana descubrió que Javier tenía una hermana secreta llamada Laura, una mujer de la que nadie había hablado antes. Las anotaciones indicaban que Laura había sido apartada por la madre, Isabel, y que estaba envuelta en conflictos familiares que la mantenían alejada de la vida pública. Esta revelación cambió por completo la percepción que Ana tenía sobre la familia de Javier y añadió una nueva dimensión a su lucha. Ahora, Laura no solo era un hombre oculto en el pasado, sino una pieza clave para descubrir la verdad y alcanzar su venganza. Entre las páginas, también halló una carta con amenazas dirigidas a Javier, firmada con las mismas iniciales LM. Esa carta, llena de palabras contundentes, señalaba secretos que podían destruir la imagen impecable que Javier y su familia intentaban mantener. Ana sintió como la intriga y la emoción crecían, mientras comprendía que esa hermana oculta no solo tenía la fuerza para desafiar a la familia, sino también la voluntad de hacerlo. Era una aliada potencial que podría cambiar el curso de su batalla. Mientras repasaba el diario y los documentos, Ana pensaba en cómo esa información podría ser el golpe maestro para derribar todo el entramado de mentiras que la había herido. La superación que buscaba no solo sería una cuestión personal, sino un acto de justicia que resonaría más allá de ella. La emoción de estar tan cerca de la verdad le daba fuerzas renovadas, aunque también despertaba el miedo a lo desconocido. ¿Estaba preparada para enfrentar todo lo que se avecinaba? La existencia de Laura como hermana secreta no solo era un descubrimiento, sino una señal de que la familia de Javier estaba mucho más fragmentada de lo que parecía. Ana intuía que Isabel había tenido un papel crucial en ese distanciamiento, y que esa fractura era parte de un plan para proteger secretos inconfesables. En ese momento, Ana comprendió que para lograr su venganza debía contar con Laura, que parecía ser la única que tenía la voluntad y la información para enfrentar a Isabel y Javier juntos. Con esa idea en mente, Ana decidió buscar a Laura y establecer contacto con ella, con la esperanza de encontrar en esa hermana oculta una aliada que compartiera sus deseos de justicia y verdad. Sabía que no sería fácil, que Laura probablemente desconfiaría, pero la emoción de tener una nueva esperanza la impulsaba a intentarlo. Esa búsqueda se convirtió en un capítulo emocionante y desafiante de su lucha, donde la confianza y la inteligencia serían vitales para avanzar. Mientras Ana avanzaba en su investigación, descubrió que la carta amenazante no era un hecho aislado, sino parte de una red de mensajes y advertencias que tejían una trama de tensiones familiares. Cada palabra escrita en esa carta parecía resonar con verdades ocultas y conflictos enterrados. Ana se preguntaba quién era Laura realmente, y cómo sus acciones podían impactar en la dinámica familiar. La respuesta a esa pregunta sería clave para su futuro y para la resolución de la traición que había sufrido. El hallazgo de una vieja fotografía donde aparecían Javier,
Laura y la madre Isabel fue la prueba tangible de que la historia que Ana estaba desenterrando era real y compleja. La imagen mostraba una familia que había vivido momentos felices, pero también revelaba la distancia emocional y las heridas ocultas. Ana contempló esa foto con una mezcla de nostalgia y determinación, sabiendo que lo que estaba por venir sería un enfrentamiento no solo con Javier, sino con toda una historia de secretos y mentiras. Ana comenzó a prepararse para el encuentro con Laura, consciente de que ese momento podía cambiar el rumbo de su historia. La emoción y el temor se entrelazaban en su pecho, mientras imaginaba la conversación que tendría con esa mujer desconocida que, sin saberlo aún, se convertiría en su aliada más poderosa. La superación, pensaba Ana, no solo era enfrentar a Javier, sino también reconstruir su vida con nuevas fuerzas y apoyos que le permitieran vencer en esta batalla emocional. El descubrimiento de esos secretos revelados significaba que la historia de Ana no solo era una tragedia de traición, sino un relato emocionante de redención y poder. La aparición de Laura como hermana oculta añadía un nuevo aire de esperanza, una posibilidad real de justicia y reconciliación. Ana sentía que cada paso dado en esa búsqueda la acercaba a un desenlace que sería tanto un acto de venganza como un triunfo personal, un renacer que dejaría atrás las sombras del pasado. Laura nunca imaginó que su nombre aparecería en medio de un huracán familiar, mucho menos que sería la clave para desvelar secretos que habían estado enterrados por años. Aislada del mundo y con heridas profundas por el abandono de Isabel, su madre, Laura había construido su vida lejos del imperio familiar, pero el destino la empujaba ahora a tomar un papel inesperado. Cuando Ana la contactó, la sorpresa fue tan grande como la mezcla de emociones que despertó: resentimiento, miedo, pero también una esperanza renovada de justicia. La conversación entre Ana y Laura fue intensa, llena de lágrimas contenidas, palabras que dolían pero que también abrían caminos de comprensión. Ana le contó todo lo que había descubierto: la traición de Javier, la humillación pública y la red de mentiras tejida por Isabel y la familia. Laura escuchaba con atención, sintiendo que esa alianza podía ser la oportunidad para enfrentar sus propios fantasmas y luchar por la verdad. En ese momento, ambas mujeres se unieron por un propósito común, una hermandad nacida de la necesidad de justicia y superación. Laura reveló que Isabel la había apartado con una crueldad que nunca entendió del todo. Su vida había estado marcada por la soledad y la lucha por hacerse un lugar fuera del legado familiar. Sin embargo, también poseía documentos y pruebas que podían derribar la fachada impecable que Isabel y Javier mantenían. Ana sintió que, al tener a Laura a su lado, no solo ganaba un aliado, sino la llave para abrir puertas que hasta entonces parecían selladas con mentiras y poder. Ambas planearon meticulosamente cómo utilizar esa información para desmantelar el entramado de engaños. Laura, con una mezcla de tristeza y determinación, entregó a Ana documentos que demostraban la complicidad de Isabel en los actos de Javier y el encubrimiento sistemático que había protegido su traición. Esa alianza fortaleció el espíritu de Ana, quien comenzó a sentir que la venganza sería justa y poética, un acto que devolvería dignidad a su vida y pondría fin a la impunidad familiar. Mientras Laura se integraba al plan, Ana se dio cuenta de que la fuerza de la mujer no solo estaba en su capacidad para resistir, sino en su habilidad para crear alianzas poderosas. La emoción que ambas compartían las impulsaba a avanzar, a desafiar un sistema que parecía intocable. La historia de Ana se volvía más emocionante, un viaje de superación donde el amor propio y la valentía se entrelazaban para construir un futuro diferente, lejos de las sombras del pasado. Los días siguientes fueron intensos, llenos de reuniones secretas, intercambio de información y preparación para la exposición pública que cambiaría sus vidas. Laura y Ana se convirtieron en un equipo imparable, complementando sus fortalezas y enfrentando juntas las amenazas que empezaban a llegar. La tensión crecía, pero también la esperanza de que esa unión pudiera romper cadenas y derribar muros construidos con mentiras y traiciones. La presencia de Laura generó un impacto inesperado en la familia de Javier. La noticia de su existencia corrió como un reguero de pólvora, causando conmoción y división. Isabel intentó minimizar su papel, pero la verdad comenzaba a filtrarse, y con ella, la posibilidad de que Javier enfrentara consecuencias reales. Ana observaba ese cambio con una mezcla de satisfacción y precaución, consciente de que la batalla aún no había terminado, pero convencida de que ahora tenía las armas para ganarla. La alianza entre Ana y Laura también abrió nuevas heridas, especialmente para la madre Isabel, que comenzó a mostrar signos de nerviosismo y desesperación.
Cada acción de las mujeres las acercaba más a una victoria que parecía inevitable, pero también exponía el lado más oscuro y peligroso de la familia. Ana sabía que el camino era incierto, lleno de desafíos, pero que su fuerza superadora y la alianza con Laura serían sus mejores defensas. En sus momentos de reflexión, Ana recordó cómo la traición la había obligado a transformarse y cómo ahora, con Laura a su lado, esa transformación se convertía en un acto colectivo de poder y justicia. La historia ya no era solo suya, sino de dos mujeres que, unidas, podían enfrentar cualquier obstáculo y romper las cadenas del pasado. La emoción y la determinación llenaban sus corazones, preparándolas para el desenlace que cambiaría sus vidas para siempre. Ana comenzó a mover las piezas de su plan con precisión quirúrgica. Con la ayuda de Laura y Carlos, fue dispersando en círculos cerrados documentos y pruebas que poco a poco comenzaron a sembrar la duda en la familia y los amigos de Javier. La traición que una vez fue un secreto a voces se convertía en un asunto público inevitable, y Javier sentía como la confianza que sostenía su mundo se desmoronaba lentamente, pero con un ruido ensordecedor. La emoción y la tensión crecían con cada filtración, y Ana se mantenía firme, superadora, sin mostrar ni un atisbo de flaqueza. En reuniones discretas, Ana comenzó a acercarse a personas influyentes, forjando alianzas que no solo fortalecerían su posición, sino que también aislarían a Javier y a Isabel. Cada encuentro era una batalla silenciosa, donde palabras cuidadosamente elegidas y miradas que hablaban más que 1000 gestos tejían la red que atraparía a sus enemigos. Ana había aprendido que la venganza no se gana con rabia, sino con inteligencia y elegancia, y esa era la estrategia que estaba desplegando con maestría. Mientras tanto, Javier se convertía en un hombre cada vez más paranoico. Las sospechas, los rumores y las filtraciones lo atormentaban, y su vida comenzaba a girar en torno a apagar incendios y controlar daños. Sin embargo, cada acción desesperada solo alimentaba el fuego que Ana había encendido. Él sabía que el poder se le escapaba de las manos, y esa impotencia se reflejaba en su rostro cada vez más envejecido y cansado. La batalla emocional estaba en su punto más álgido, y Ana lo sabía. En una noche cargada de tensión, Ana organizó una reunión secreta con sus aliados más cercanos. «No podemos fallar ahora», les recordó con voz firme. «Esto es más que una venganza. Es justicia para todas las que hemos sido heridas por mentiras como estas». La emoción contenida en su tono inspiró a todos los presentes, que estaban listos para llevar su causa hasta el final. Ana sentía que cada paso la acercaba a la libertad y la dignidad que tanto había buscado. La red que Ana tejía no solo era emocional, sino también social y estratégica. La confianza en sí misma, fruto del dolor y la superación, le daba el impulso para actuar con determinación y claridad. Sabía que su victoria no solo significaría humillar a Javier, sino recuperar su propia voz y abrir un camino para quienes alguna vez fueron víctimas de traiciones semejantes. Cada acción era un mensaje poderoso, una demostración de que la dignidad no se pierde, se defiende con valor. Carlos, con su ambigüedad característica, fue un aliado esencial en esta fase del plan. Su acceso a información interna y su capacidad para maniobrar entre los miembros de la familia le daban a Ana una ventaja crucial. Aunque Ana mantenía cierta distancia emocional con él, reconocía que su colaboración era indispensable para derribar el castillo de mentiras que había protegido a Javier durante tanto tiempo. La alianza, aunque complicada, era efectiva. Las tensiones llegaron a un punto crítico cuando Javier descubrió una de las reuniones secretas organizadas por Ana. Su reacción fue inmediata y violenta, enviando mensajes amenazantes y tratando de intimidar a quienes se unían a la causa de Ana. Pero lejos de amedrentarla, esas acciones solidificaron aún más la determinación de Ana, que sabía que la venganza emocional no se basa en la fuerza bruta, sino en la inteligencia y la capacidad de mantener la calma frente a la tormenta. Ana también comenzó a notar cambios en su propio interior. La mujer que había sido humillada públicamente se estaba transformando en un símbolo de fortaleza y superación. Cada paso dado, cada obstáculo sorteado, alimentaba una emoción profunda que la impulsaba a seguir adelante, a pesar del cansancio y las dudas que inevitablemente surgían. La batalla no solo era externa, sino una lucha interna para mantener viva la esperanza y el valor. En medio de todo, la figura de Laura se consolidaba como un pilar fundamental. Su apoyo y valentía eran un recordatorio constante de que Ana no estaba sola, y que juntas podían derribar cualquier muro construido con mentiras y traiciones.
La emoción compartida fortalecía su vínculo y las hacía invencibles frente a un enemigo cada vez más debilitado. La hermandad se convertía en la mejor arma para la superación y la justicia. La tensión en el ambiente se palpaba en cada encuentro, en cada susurro, en cada mirada de sospecha. Ana sabía que estaba a punto de dar el siguiente gran paso, la exposición pública que terminaría con años de secretos y mentiras. La emoción contenida se mezclaba con la ansiedad, pero también con la certeza de que su plan estaba a punto de alcanzar su clímax. La mujer que una vez fue traicionada estaba lista para ser la protagonista de su propia historia. Ana recibió la invitación para el aniversario del padre de Javier con una mezcla de emociones, expectación, nervios y la certeza de que ese evento sería el escenario perfecto para su gran revelación. El lugar, una mansión esplendorosa, estaba adornado con flores y luces, un reflejo del poder y la influencia de la familia. Para Ana, sin embargo, ese día representaba mucho más que una celebración. Era el momento de enfrentar el pasado y mostrar que había renacido más fuerte y decidida que nunca. Mientras se preparaba, un torbellino de recuerdos y emociones la envolvía, pero ella mantenía la calma de quien sabe que está lista para su venganza superadora. Javier, por su parte, vivía en un estado de alerta constante. El peso de las filtraciones y las sospechas lo hacían temer que su mundo se derrumbara en cualquier instante. El aniversario de su padre, que debería ser un día de alegría y unidad familiar, se convertía en una trampa donde cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Ana, sin embargo, caminaba hacia ese escenario con una confianza nueva, alimentada por la justicia que había comenzado a construir con paciencia y astucia. La tensión entre ambos era palpable, y el aire parecía cargado de electricidad antes de la tormenta. Mientras los invitados llegaban, Ana se movía con elegancia entre la multitud, saludando con cortesía y ocultando tras su sonrisa la tormenta interna que la impulsaba. Sabía que cada mirada era un desafío, y que cada paso que daba acercaba el momento en que las máscaras caerían. La emoción contenida se reflejaba en sus ojos, un brillo que hablaba de superación y valentía. Para muchos, Ana ya no era la mujer humillada en la boda, sino una figura que comenzaba a imponerse con fuerza y determinación en ese círculo cerrado de poder. La atmósfera era sofisticada y tensa a la vez, con conversaciones superficiales que ocultaban agendas ocultas y alianzas frágiles. Ana observaba con atención, recogiendo cada detalle, cada susurro que pudiera ser útil para su plan. Su mente funcionaba a toda velocidad, como una estratega que sabe que el momento de actuar se acerca. En ese ambiente de apariencias, ella era la sorpresa que nadie esperaba, la fuerza inesperada que estaba a punto de derribar un castillo de mentiras construido con años de engaños. Javier intentaba mantener una fachada de tranquilidad, pero la inseguridad se le escapaba en pequeños gestos, manos temblorosas, miradas nerviosas, una sonrisa forzada que no convencía a nadie. Ana notaba cada detalle y sentía una emoción especial, porque sabía que él estaba perdiendo el control, y que su momento de gloria se estaba desvaneciendo. La venganza que había planeado con tanto cuidado estaba a punto de tomar forma, y el clímax estaba cerca. En medio del evento, Ana encontró el momento adecuado para proyectar los videos y cartas que exponían la traición de Javier. La sala quedó en silencio absoluto cuando las imágenes comenzaron a rodar en las pantallas, mostrando pruebas irrefutables de infidelidad y mentiras. Las palabras que Ana pronunció con voz clara y firme resonaron en cada rincón. La verdad siempre encuentra su camino, y hoy es el día en que esta familia enfrenta sus sombras. La emoción contenida estalló en aplausos y murmullos de asombro, mientras Javier quedaba paralizado, incapaz de reaccionar. Marta apareció brevemente durante la revelación, reforzando la humillación de Javier con su presencia inesperada. La amante, que había intentado ocultarse, se convirtió en una pieza clave del acto final. Su aparición fue un golpe simbólico y emocional que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Ana, por su parte, mantuvo la elegancia y la calma, consciente de que su victoria no era solo contra Javier, sino contra un sistema que había protegido la mentira durante demasiado tiempo. El rostro de Javier se tornó rojo de ira y vergüenza, y su salida apresurada de la sala fue el epílogo de una historia de traición y deslealtad que finalmente salía a la luz. La humillación pública, que en otro momento habría destruido a Ana, se transformó en su mayor triunfo. La emoción de ese instante fue un premio a su paciencia, su inteligencia y su fuerza superadora. El evento que había comenzado como una celebración se convirtió en el escenario donde Ana reclamó su dignidad y su justicia.
Mientras la multitud comentaba en voz baja, Ana sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. La batalla había sido dura, pero la victoria era suya. La mujer que había sido traicionada públicamente ahora era la protagonista de una historia emocionante de superación, poder y justicia. El evento marcó un antes y un después en su vida, y la promesa de un futuro donde ella sería dueña de su destino. Ana había ganado, y lo había hecho con elegancia y fuerza. Durante el gran evento, la atmósfera estaba cargada de expectativa y tensión. Ana, con una elegancia inquebrantable, tomó el control del momento. Su voz firme resonó en el salón, rompiendo el silencio expectante que se había formado entre los asistentes. Proyectó videos y exhibió cartas que mostraban, sin lugar a dudas, la traición de Javier. Cada imagen, cada palabra, se convertía en una evidencia irrefutable que desnudaba al hombre que había traicionado no solo a Ana, sino también a la familia y a la sociedad que lo rodeaba. Los invitados quedaron paralizados ante la contundencia de la exposición. Ana, con una mezcla de dolor contenido y orgullo superador, habló con una claridad que cortaba el aire. No hay mayor traición que romper la confianza que alguien deposita en ti, afirmó con voz firme. La emoción contenida que acompañaba sus palabras hacía que cada espectador sintiera la gravedad del momento. La humillación pública que Ana había sufrido se transformaba ahora en una victoria poética y merecida, un acto de justicia que resonaría por mucho tiempo. En medio de la escena, Marta reapareció brevemente, reforzando la humillación de Javier. Su presencia fue un golpe simbólico que recordó a todos la traición y el engaño que habían sido escondidos durante tanto tiempo. La amante, con una mirada desafiante y segura, parecía decir que no había vuelta atrás. Ana, lejos de mostrar resentimiento, mantuvo la calma y la elegancia, dejando claro que su venganza era un acto de dignidad y poder, no de rencor. La reacción de Javier fue inmediata y visible. Su rostro se tornó rojo de ira y vergüenza, y su intento por responder a las acusaciones fue un balbuceo sin fuerza. La audiencia, que antes había permanecido expectante, comenzó a murmurar y señalar, incrementando la sensación de derrota y aislamiento de Javier. La exposición pública no solo había destruido su reputación, sino que también había revelado la fragilidad de un hombre que había construido su vida sobre mentiras y engaños. Ana sintió una oleada de emociones encontradas. La emoción de la victoria se mezclaba con la tristeza por el daño causado y el recuerdo de la humillación que ella misma había sufrido. Sin embargo, la sensación de haber recuperado su poder y su dignidad superaba cualquier otra. Había logrado transformar la traición en una historia emocionante de superación, donde la justicia y la verdad finalmente prevalecían. Mientras la escena se desarrollaba, Ana observaba con atención a la audiencia, notando cómo la percepción sobre ella cambiaba radicalmente. Ya no era la víctima inocente, sino la mujer fuerte que había enfrentado el dolor y se había levantado con una fuerza admirable. Esa transformación inspiraba respeto y admiración, y Ana sabía que ese momento marcaría un antes y un después en su vida y en la de todos los presentes. La exposición también afectó profundamente a Isabel, la madre de Javier. Su rostro mostraba signos de tensión y preocupación, consciente de que los secretos familiares que había protegido durante años estaban siendo desvelados. La fuerza de Ana y la aparición inesperada de Laura como aliada habían abierto una grieta en la fachada impenetrable de la familia. La verdad comenzaba a liberarse, y con ella, la posibilidad de una justicia largamente esperada. A medida que el evento llegaba a su clímax, Ana sintió que cada segundo valía la pena. La emoción que había guardado durante meses se manifestaba ahora en una calma serena y poderosa. Su venganza, planeada con inteligencia y elegancia, había alcanzado su punto culminante. La humillación pública que una vez la había derrumbado, ahora se convertía en la expresión más alta de su dignidad y fuerza interior. El público comenzó a aplaudir, no solo por la valentía de Ana, sino por la justicia que finalmente se hacía visible. La mujer que había sido traicionada se alzaba como un símbolo de superación, un ejemplo para quienes alguna vez sintieron que el dolor los derrotaría. Ana había logrado convertir su historia en un acto poético de poder y redención, dejando claro que nadie puede ser víctima eterna cuando decide luchar por su verdad. Después de la exposición pública, la atmósfera cambió radicalmente para todos los involucrados. Javier, derrotado y humillado, intentaba en vano reparar lo irreparable. La familia comenzó a mostrar fisuras profundas,
y las alianzas que hasta entonces parecían inquebrantables se resquebrajaban bajo el peso de la verdad. En medio de ese caos, Laura se acercó a Ana con una mezcla de comprensión y fuerza, ofreciéndole un apoyo incondicional que sería clave para su superación. La alianza entre ambas se fortaleció, creando un vínculo poderoso contra la adversidad. Laura compartió con Ana detalles que hasta entonces ella desconocía, revelando secretos que profundizaban aún más la traición de Isabel y Javier. Su valentía para enfrentar la verdad inspiró a Ana a no bajar la guardia y a seguir adelante con el plan de justicia que habían comenzado. La emoción de saber que no estaba sola y que juntas podían derribar muros construidos con mentiras les dio una nueva fuerza, un impulso renovado que las unió más allá de cualquier vínculo sanguíneo. En esa etapa, Ana comprendió que la venganza no era solo un acto de justicia hacia Javier, sino un proceso de sanación personal. Laura se convirtió en un espejo donde Ana pudo reflejar su dolor, sus miedos y también su fuerza. La hermana secreta era más que una aliada estratégica. Era un soporte emocional que le recordaba que la superación es posible, incluso cuando el pasado parece demasiado oscuro. Esa conexión humana fue uno de los pilares que sostuvieron a Ana en su camino. A medida que Laura y Ana se apoyaban mutuamente, comenzaron a planear los próximos pasos para consolidar la victoria. Sabían que la batalla no había terminado y que todavía quedaban obstáculos por superar, pero la unión entre ellas era un símbolo de resistencia y esperanza. La emoción compartida por enfrentar juntas esa tormenta fortaleció su determinación y les permitió mirar el futuro con optimismo y confianza, a pesar de las heridas que aún cicatrizaban. Mientras tanto, Javier intentaba reparar la imagen destruida, pero sus esfuerzos eran en vano. La familia empezaba a distanciarse de él, y la soledad que lo había acompañado en los momentos de traición ahora se volvía insoportable. La humillación pública y la pérdida de confianza no solo afectaban su reputación, sino también su capacidad para controlar la situación. Ana y Laura observaban desde lejos, conscientes de que su estrategia estaba funcionando, y que el poder que Javier había tenido comenzaba a desvanecerse. En la intimidad, Ana y Laura compartieron momentos de reflexión y fortaleza, hablando de la importancia de la dignidad y el perdón en su proceso de sanación. La emoción que ambas sentían al haber logrado tanto juntas se mezclaba con la tristeza por lo que habían perdido, pero también con la esperanza de un futuro mejor. Esa dualidad, tan humana y profunda, fortaleció su vínculo y les permitió avanzar con paso firme hacia la reconstrucción de sus vidas. El apoyo de Laura permitió que Ana se enfrentara a su propio dolor sin miedo ni vergüenza. Juntas, compartieron lágrimas y risas, recuerdos y planes, creando un espacio seguro donde la superación se convirtió en una realidad tangible. Esa hermandad, nacida de la traición y el sufrimiento, fue la base sobre la que Ana construyó una nueva versión de sí misma, más fuerte y completa. La emoción de ese proceso fue una luz que iluminó su camino. La fuerza que Ana encontró en Laura le permitió no solo sobrevivir, sino también transformar su historia en un testimonio de valentía y poder. La venganza había sido solo el comienzo de un viaje mucho más profundo y significativo. Ahora, con el apoyo incondicional de su hermana, Ana se sentía preparada para enfrentar cualquier desafío que el futuro le presentara. La emoción que sentía era una mezcla de alivio, gratitud y determinación. Mientras la familia de Javier se desmoronaba, Ana y Laura fortalecían su alianza, preparando los cimientos para la nueva vida que ambas deseaban. La emoción de esa unión se reflejaba en cada decisión, en cada acción que tomaban para protegerse y avanzar. La superación de Ana no era solo una cuestión personal, sino un acto colectivo que simbolizaba la esperanza y la justicia para quienes alguna vez fueron heridas por la traición. A medida que la historia avanzaba, Ana comenzó a recibir apoyo de otros amigos y familiares que reconocían su valentía y su fortaleza. Esa red de apoyo social fue fundamental para su proceso de sanación y crecimiento. La emoción de sentirse acompañada y valorada le permitió abrir nuevas puertas y oportunidades, demostrando que la superación también es posible gracias al amor y la solidaridad. Laura y Ana se convirtieron en un equipo indestructible, un símbolo de resistencia y renovación. La emoción que compartían y la fuerza que emanaban se convirtieron en un faro para quienes enfrentaban situaciones similares. La historia de Ana pasó de ser una tragedia personal a un relato emocionante de superación y esperanza, donde la justicia y la verdad prevalecían. Su victoria era también la de todas las mujeres que alguna vez fueron traicionadas y humilladas. Ana comenzó a construir una nueva etapa en su vida,
lejos de las sombras que la traición había dejado atrás. Con la fuerza y la dignidad que la superación le había otorgado, abrió su propio negocio, un proyecto que representaba no solo independencia económica, sino también un símbolo de su renacer. Cada logro profesional era una victoria personal, una prueba de que el dolor podía convertirse en impulso para alcanzar metas que antes parecían imposibles. Su entorno comenzó a cambiar también. Amigos verdaderos y familiares que siempre creyeron en ella la apoyaban con entusiasmo, celebrando cada paso que daba hacia su recuperación emocional y material. Ana se rodeó de personas que la valoraban por quien era, no por lo que había sufrido. Esa red de apoyo se volvió fundamental para mantener su ánimo y su convicción en momentos de duda o cansancio. Javier, a pesar de sus intentos de acercamiento, encontró una mujer transformada y segura de sí misma. Ana ya no respondía a sus llamadas ni mensajes. Su fortaleza interior había creado un muro que protegía su corazón. La superación no era solo un estado emocional, sino un escudo poderoso que la mantenía firme frente a cualquier intento de manipulación o reconciliación que no fuera auténtica. En su nuevo rol como empresaria, Ana descubrió habilidades y talentos que antes estaban ocultos bajo el peso de la traición y la tristeza. Cada desafío empresarial fue una oportunidad para crecer, aprender y demostrar que podía ser mucho más que una víctima. Su historia se convirtió en un ejemplo emocionante para quienes la rodeaban, inspirando a otros a luchar por sus sueños y su dignidad. La vida social de Ana también se renovó. Comenzó a participar en eventos y actividades donde su presencia era admirada y respetada. Esa nueva faceta le permitió reconstruir su autoestima y ampliar su círculo de influencias, generando relaciones basadas en la honestidad y el apoyo mutuo. Cada encuentro era un recordatorio de que había dejado atrás la sombra del pasado y caminaba hacia un futuro lleno de posibilidades. El proceso de sanación no fue lineal ni fácil. Hubo momentos de nostalgia y tristeza, recuerdos que regresaban con fuerza y dudas que ponían a prueba su determinación. Pero Ana aprendió a enfrentarlos con valentía, utilizando las herramientas emocionales y el apoyo de quienes la amaban para superar cada obstáculo. Su historia se volvió una lección de resiliencia y esperanza. En su entorno laboral y personal, Ana comenzó a destacar no solo por su talento, sino por su capacidad para liderar con empatía y autenticidad. Su experiencia la hizo más sensible a las luchas de otros y se convirtió en una voz de apoyo para quienes enfrentaban situaciones similares. La emoción que sentía al ayudar a otros fortalecía su propio proceso de superación y le daba un propósito renovado. Cada paso dado en esa nueva etapa era una celebración de su fortaleza y su voluntad. Ana se permitió disfrutar de sus logros sin culpa, reconociendo que merecía la felicidad y el éxito. La transformación que había experimentado era palpable, y su entorno se llenaba de admiración y respeto. Su historia, antes marcada por la traición, ahora brillaba con la luz de la esperanza y el triunfo personal. El contacto con Laura y Lucía se mantuvo firme, fortaleciendo la red de apoyo que había sido clave en su recuperación. Las reuniones entre ellas eran momentos de alegría, reflexión y planificación para el futuro. Juntas celebraban cada victoria y compartían los desafíos, consolidando una hermandad que trascendía la historia de traición y venganza para convertirse en una alianza de vida y crecimiento. Ana también comenzó a explorar nuevas oportunidades profesionales y personales, abriendo puertas que antes parecían cerradas. La confianza y la seguridad que había ganado le permitieron enfrentar retos con una actitud positiva y proactiva. Su historia era un testimonio vivo de que la superación es posible, y que el dolor puede transformarse en un motor para alcanzar sueños y construir un futuro mejor. La mujer que un día fue humillada públicamente se había convertido en un símbolo de fortaleza y dignidad. Su nueva vida era la prueba más contundente de que la traición no determina el destino, sino que la manera en que uno enfrenta la adversidad define el camino hacia la libertad y la felicidad. Ana era un ejemplo emocionante de resiliencia y poder. Ana recibió un último sobre anónimo que llegó sin remite, depositado discretamente en la puerta de su oficina. Al abrirlo, encontró una carta sencilla pero cargada de significado. La verdad siempre sale a la luz. Esas palabras resonaron en su mente como un eco de todo lo vivido, un recordatorio de que su camino de superación y justicia estaba llegando a un punto culminante. La emoción de ese mensaje la invadió, porque representaba la confirmación de que su lucha no había sido en vano. Mientras releía la carta, Ana reflexionaba sobre todo el proceso que había atravesado.
desde la traición pública en su boda hasta la ardua batalla para desmantelar la red de mentiras y engaños que habían intentado destruirla. Esa frase simple, pero poderosa, le recordó que la justicia y la verdad eran fuerzas implacables que, aunque tardaran, siempre lograban prevalecer. Ana sintió una paz profunda, una sensación de cierre que hasta entonces le había sido esquiva. El misterio sobre quien había enviado esa carta la acompañaba, pero no la inquietaba como antes. En su corazón sabía que no estaba sola, que había sido acompañada y protegida por personas que creían en su causa y en la justicia. La revelación final sobre Laura como la mente detrás de muchas pistas le dio un nuevo sentido a todo lo que había vivido. La alianza con su hermana secreta había sido fundamental para alcanzar esa victoria tan emocionante como justa. Mientras guardaba la carta en su cajón, Ana sintió que la carga que había llevado durante meses comenzaba a liberarse. La emoción contenida se transformaba en fuerza, y esa fuerza en esperanza para el futuro. El camino que había recorrido era un testimonio de resiliencia y dignidad, y el último mensaje era el sello que confirmaba que la verdad, por fin, había salido a la luz. Su historia se volvía un ejemplo para quienes luchaban contra la adversidad y la traición. El apoyo de Laura y Lucía, la red de aliados que había construido, y la fortaleza interior que había descubierto en sí misma, hicieron que Ana se sintiera invencible. La traición que en un momento parecía un final oscuro y sin salida se había convertido en un nuevo comienzo, lleno de posibilidades y promesas. La emoción de ese último mensaje era la expresión máxima de su viaje superador y emocionante. Mientras meditaba sobre todo lo vivido, Ana comenzó a planear el siguiente capítulo de su vida. La superación no era un destino, sino un camino continuo que la llevaría a nuevas experiencias y retos. Esa carta era un recordatorio de que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino, y que la valentía de enfrentarlas puede transformar el dolor en poder. Ana estaba lista para seguir adelante, con la dignidad intacta y el corazón fuerte. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada desde su ventana, Ana sintió que un ciclo se cerraba y otro comenzaba. La historia que había sido marcada por la traición y la humillación se convertía ahora en una narrativa de triunfo y esperanza. La carta anónima era el símbolo de esa transición, la confirmación de que la justicia no solo es posible, sino inevitable cuando se lucha con corazón y verdad. El eco de la frase "la verdad siempre sale a la luz" resonaba en su mente, recordándole que cada paso dado había sido un acto de valentía y amor propio. Ana se sentía agradecida por la oportunidad de crecer y renacer, y sabía que esa emoción profunda la acompañaría en cada nuevo desafío. Su historia era ahora una inspiración, una luz para quienes enfrentan la oscuridad con coraje. Con esa certeza, Ana decidió que su vida estaría dedicada a ayudar a otros que, como ella, habían sido heridos por la traición y la injusticia. Su experiencia se convertiría en un faro de esperanza y superación, y su voz en un instrumento de cambio. La emoción de ese propósito renovado le daba fuerzas para seguir adelante, con la frente en alto y el corazón abierto. Mientras guardaba la carta, Ana sonrió con una mezcla de gratitud y determinación. La verdad había triunfado, y con ella, su dignidad y su vida. El último mensaje era el cierre perfecto para un capítulo doloroso, y el comienzo de una nueva etapa llena de promesas y posibilidades. La historia de Ana se volvía un testimonio emocionante de resiliencia y fuerza interior. La sala estaba llena de luces, aplausos y miradas que reflejaban respeto y admiración. Ana subió al estrado con una elegancia serena, consciente de que ese momento era la culminación de un camino lleno de dolor, traición y sobre todo, superación. Su voz se elevó con fuerza y claridad mientras pronunciaba un discurso que conmovió a todos los presentes, un mensaje cargado de dignidad y valentía. Cada palabra era un acto de justicia poética, un cierre emocionante que dejaba atrás la sombra del pasado para abrazar un futuro lleno de posibilidades. Los asistentes escuchaban en silencio, cautivados por la fuerza interior que emanaba Ana. Habló de perdón, no como un olvido, sino como un acto de liberación, y de la importancia de levantarse después de caer, con la frente en alto y el corazón firme. Recordó con emoción los momentos más oscuros, la humillación pública y el dolor que la habían marcado, pero también la transformación que le permitió renacer con una fuerza superadora que la hacía invencible. Su historia se convertía en un faro de esperanza para todos. En un rincón, Javier observaba con el rostro desencajado, derrotado y ridiculizado por todos. Su caída era visible,
y su intento de recuperar su lugar se desvanecía entre murmullos y miradas de desaprobación. Ana lo miró brevemente, sin rencor, solo con la serenidad de quien ha vencido una batalla interna y externa. Su victoria no era una venganza destructiva, sino un acto poético de justicia y renovación. La emoción de ese instante era tan poderosa que parecía detener el tiempo. Mientras Ana continuaba su discurso, una figura se acercó al micrófono tras bambalinas. Laura, la hermana secreta que había sido su aliada desde el comienzo, reveló frente a todos la verdad sobre la conspiración familiar y el papel que ella misma había jugado para proteger la justicia y la dignidad de Ana. Esa revelación impactó a la audiencia y añadió un giro final que dejó a todos sin palabras, sellando el misterio que había recorrido toda la historia. La unión entre Ana y Laura en ese momento fue un símbolo poderoso de hermandad, fuerza y superación. Dos mujeres que habían enfrentado juntas la traición y el dolor, y que ahora emergían como protagonistas de una historia emocionante de justicia y esperanza. La emoción compartida entre ellas era palpable, y el público no pudo evitar aplaudir con entusiasmo ese acto de valentía y amor propio. Ana concluyó su discurso con una frase que quedó grabada en el corazón de todos. Este es solo el comienzo de mi vida. Esa declaración fue un pacto consigo misma y con el mundo, una promesa de que su renacer sería un camino continuo de crecimiento, amor y dignidad. La emoción que brotaba de sus palabras tocó cada alma presente, y la ovación que siguió fue un reconocimiento a su fuerza y resiliencia. El evento terminó con una sensación de triunfo y renovación. Ana, rodeada de amigos y aliados, sintió que había cerrado un ciclo y abierto otro lleno de esperanza y posibilidades. La mujer que había sido humillada públicamente se había convertido en un símbolo de superación y poder, y su historia resonaría como un ejemplo para quienes enfrentan la adversidad con valentía. Mientras los asistentes se dispersaban, Ana y Laura compartieron una mirada cómplice, conscientes de que su alianza había sido clave para esa victoria. El misterio revelado y la justicia alcanzada eran la prueba de que juntas podían enfrentar cualquier desafío. La emoción de ese momento era un legado para el futuro, una inspiración para quienes luchan por su verdad. La noche cerró con una fiesta llena de alegría y celebración, donde Ana disfrutó no solo de su triunfo, sino también de la paz que viene con la justicia lograda. La superación había transformado su vida, y esa transformación era ahora una luz que iluminaba su camino y el de muchos otros. Hoy viste cómo incluso el día más especial puede arruinarse cuando la verdad sale a la luz de la peor manera, con un escándalo, un grito y un pastel en la cara. Pero, ¿sabías que todo esto comenzó mucho antes? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a descubrir cómo una simple foto, enviada por accidente, reveló el verdadero rostro de quien ella creía conocer. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque esta historia necesita entenderse desde el principio. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.